Vamos a hablar hoy con 5 mujeres de campos diferentes, académico, empresarial, político, gremial, para que nos digan cómo evalúan ellas la situación de las mujeres a la luz de la experiencia personal, pero también de su observación. Tenemos invitadas acá en la cabina de RPP a 3 de estas personalidades femeninas: Flor Musayón Oblitas, que es vicerrectora de la Universidad Cayetano Heredia; la señora Marisol Perestella, que es una abogada, notaria y dirigente político; y también Cecilia Flores Castañón, que es la presidenta de una asociación de gerentes generales Mujeres Women, CEO Perú. De la misma manera que el Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos. Tengo que resaltar también el compromiso particular de la señora Perestello con los derechos humanos. Y vamos a establecer comunicación telefónica con Mariana Costa Checa, que conocemos bien aquí en RPP, pues que desde sus inicios en el Perú hemos podido contar con ella como empresaria y también como fundadora de una ONG para transferir conocimientos del mundo digital que por entonces comenzaba a mujeres de bajos recursos. Y junto a Mariana Costa Checa estará por teléfono después desde Arequipa la señora Julia Torreblanca, que acaba de ser elegida presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. De manera que tenemos 5 invitadas. Comenzamos con la señora Costa Checa, repito, cofundadora y presidenta del laboratorio. Muy buenos días, señora Costa Checa. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicitaciones por el día de hoy y por lo que usted ha hecho en los últimos años en el Perú, cuando acabó sus estudios en los Estados Unidos, y en particular por el artículo que hemos leído en el Diario del Comercio el día de ayer, en donde usted hace algunas afirmaciones de fondo y da cifras que escalofrían. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha querido transmitir en ese artículo publicado en el Comercio. Sí. Bueno, ayer escribí un artículo para poner un poco la conversación sobre la mesa. Creo que esa también es la importancia de estas fechas, de sentarnos a reflexionar y tener un diálogo sobre qué está pasando. Y yo decía que este año es un año donde yo creo que el 8M se siente particular, porque si bien no ha habido progreso significativo en los últimos años, ¿no? Seguimos un poco en la misma línea, el progreso es lento, todavía hay muchísimas brechas por señalar. Sí se siente que ha bajado la prioridad que le estamos dando al tema de la equidad de género en el mundo. Incluso en algunos contextos hay como un retroceso o un mal entendimiento de la equidad de género, no como un movimiento que al final contribuye a mejorar las condiciones para todas las personas, hombres y mujeres, sino como un espacio un poco más politizado. Y creo que es importante que cambiemos esa mirada y que como sociedad entendamos que cerrar brechas entre hombres y mujeres es mejor para todas las personas, ¿no? Es el camino de construir una sociedad más justa para todos y todas. Ahora, por eso el título es el 8 de marzo, que es hoy, ¿no? No es un juego de suma cero. Eso quiere decir que no es porque un sector, las mujeres, aumenten derechos que se reducen los de los hombres. Esa es la tesis de fondo. Pero usted sostiene que en los Estados Unidos, entre los miembros del Partido Republicano, hay 48% que creen que las mujeres deberían regresar a sus actividades tradicionales en el hogar. Y en España, país latino, usted afirma que según una encuesta de un instituto oficial de estadística, 44% de los encuestados sostienen que los hombres, los varones, se hallan en una situación de discriminación en España. Son cifras que nos hacen sentir que algo se ha hecho mal y que las cosas no están evolucionando necesariamente en el buen sentido. Exactamente, ¿no? La intención de entender que no es un juego de suma cero quiere decir que no se trata de tener que quitarle a los hombres para darle a las mujeres. Esa no es la mirada del trabajo hacia la equidad de género. Es ganar para ambas partes, ¿no? No es una torta que hay que repartir, hay que hacer la torta más grande y con equidad de oportunidades para todas las personas. Y esos son datos que he sacado de distintos estudios recientes que demuestran cómo hoy hay un movimiento un poco digamos, una mirada en retroceso, ¿no? Donde una parte importante de la población siente que ese no es el caso, ¿no? Que avanzar los derechos de las mujeres resta los de los hombres. Y creo que eso es lo que hay que cambiar, sentándonos en una mesa de diálogo
toda la sociedad en su conjunto. Es importante entender también que el tema de equidad de género no es un tema de mujeres, es un tema que hombres, mujeres, Estado, sociedad civil, empresa, tenemos que sentarnos, abordar y trabajar desde una mirada constructiva en la que entendamos que, nuevamente, menos brechas es mejor para todas las personas. Muchísimas gracias por su primera contribución. Retomamos contacto con usted si tiene la posibilidad de quedarse. Si no, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuál es el impacto de la diferencia entre la situación de las mujeres y los hombres en su mundo profesional específico, que es el mundo digital? Porque vemos a los grandes patrones de las grandes empresas, todos varones, y las mujeres quedan ocultadas con frecuencia en este mundo. Es lo contrario de su carrera, que usted se ha impuesto en ese mundo por su innovación. Háblenos sobre su mundo específico, que es el mundo moderno de lo digital. Sí, yo creo que hay diversos impactos, ¿no? De un lado, en laboratorio hemos trabajado por muchos años para acercar a las mujeres a carreras en el sector de tecnología. El sector de tecnología es el sector que representa futuro, que está definiendo el futuro de nuestras industrias, e históricamente, a causa de muchos estereotipos, las mujeres hemos sido una minoría. Entonces, ahí estamos trabajando en tratar de cambiar estos estereotipos y estas normas de género para que las mujeres nos animemos a entrar, a crecer en la industria tech y llegar lejos en ella. Entonces, eso de un lado. De otro lado, también tenemos un desafío grande cuando vemos mujeres creciendo a roles de liderazgo. Y eso es lo que trabajamos hoy en Laboratoria Plus, y por ahí sé que también están de Women CEO, que tenemos esa misión compartida, porque si nosotros vemos el mercado laboral, las mujeres solemos entrar por igual, pero conforme pasan los años, vamos creciendo, vienen las responsabilidades familiares, que es un peso muy grande que hoy está desbalanceado. Entonces las mujeres no tenemos la misma oportunidad de crecer hasta el liderazgo de todas las industrias. Y eso es muy importante, porque en parte de ahí también parte, pero es muy grande, es casi el 30%, pero luego es en el liderazgo de las industrias donde se decide sobre el futuro del mercado laboral, ¿no? Y necesitamos que la voz de las mujeres también esté presente y representada en esos niveles, no solo en el mundo empresarial, en el público también, ¿no? Es muy importante seguir avanzando para tener equipos de liderazgo diversos y que nuestra mirada pueda estar también plasmada en esa construcción de futuro. De acuerdo, sobre la presencia de mujeres en el mundo institucional político, hay que recordar que de 26 gobernadores regionales hay solo 2 mujeres, que de 196 alcaldes provinciales hay solamente 10 mujeres, y de los alcaldes distritales de 1.692 hay solamente 103. En todos los casos estamos con cifras verdaderamente paupérrimas. Muchas gracias, Mariana Costa. Si se puede mantener en línea, retomamos contacto con usted, pero vamos a irnos hasta Arequipa, si me permite, donde hablaremos con la señora Julia Torreblanca. Muy buenos días y feliz 8 de marzo para usted y sus familiares de género femenino, señora Torreblanca. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación, y saludo a todas las damas que nos acompañan el día de hoy, conmemorando el Día de la Mujer. Creo que es una oportunidad para todas nosotras de renovar el compromiso que tenemos, no solamente de visibilizar más el rol de la mujer, sino también de garantizar que todas estas damas que se van graduando en las universidades, en carreras técnicas o que están en el hogar, puedan tener condiciones niveladas e iguales para desarrollarse profesional, técnicamente o en casa. Usted se ha labrado un camino en un mundo áspero, el mundo de la minería y del petróleo y de la energía, hasta el punto de que hace 2 años obtuvo una distinción de Women in Mining, una asociación internacional que la destacó entre las 100 mujeres mineras más inspiradoras del mundo. Cuéntenos, por favor, en qué consiste ser inspiradora y serlo siendo mujer en un mundo mayoritariamente masculino, con máquinas gigantescas, camiones que llevan 40 toneladas y unas tecnologías que a verlas nomás a veces queda uno intimidado. Justamente el hecho de poder ser pionera, el poder innovar, desarrollar a equipos y promover que más mujeres estén en la minería son algunas de las cualidades que buscó o que identifica Women in Mining UK en realidad para haberme concedido esa designación entre otras 99 mujeres. Y en realidad muy orgullosa porque son 28 años en carrera de minería
Y como bien dices, es un mundo donde primariamente, o la mayoría de personas son varones. Entonces me ha tocado a mí muchas veces estar en equipos de puro varón o estar en reuniones donde los ministros o personas, autoridades distintas también eran varón. Llamar por teléfono y pedir una cita cuando te dicen, ¿de parte de quién? De Julia Torreblanca. No, Julio, no, las personas, mujeres, no concebían que Julia Torreblanca podía estar pidiendo una cita para estar con una reunión en un ministro. Entonces, ha sido y además siendo provinciana, un poquito más difícil, porque en Lima todavía muchas veces... Torreblanca, no, tampoco exageremos con los arequipeños, que se hacen sentir con mucha autoridad. Pero en realidad sí, o sea, no ha sido fácil, pero creo que ahora acá tenemos muchas más mujeres que nos están ayudando a visibilizar que sí es posible trabajar, tener una familia, organizarnos y aportar a nuestra sociedad en diferentes rubros. Entonces, es un tema de organización, de mucha entrega sin duda, pero sí se puede lograr. Muchas gracias por sus palabras iniciales. Retomamos contacto con usted, si puede acompañarnos todavía desde su Arequipa natal y bella, con la imagen de fondo lo vemos, y hablaremos con nuestras invitadas. Comenzamos con la que representa la academia, quiere decir la investigación y la enseñanza. Pocas mujeres como usted, señora Flor Musayón, vicerrectora de la Universidad Cayetano Heredia, tendrán la experiencia de lo que es estar una y otra vez cada año con las nuevas generaciones de quienes quieren dedicarse a los oficios que ustedes enseñan, que tiene que ver con el servicio a una de las cosas más íntimas de los seres humanos, que es su cuerpo y su salud. Nos va a decir su punto de vista sobre su camino como mujer, pero yo le ruego que nos espere un instante para ir a una pausa y respetamos así las reglas de RPP antes de retomar y oír también a las otras invitadas en la cabina. Bueno, como habíamos dicho, ha llegado la hora de oír a una mujer académica. Es el caso de la señora Yesenia Musayón Oblitas, vicerrectora de la Universidad Cayetano Heredia. Cuéntenos, por favor, su experiencia hasta llegar a las funciones que usted ha ejercido. Es doctora en salud pública y ha sido decana de la Facultad de Enfermería de la misma manera que investigadora en COSITEC. Sí, bueno, en realidad mi trayectoria ha sido toda desarrollada en la Universidad Cayetano Heredia y como sabemos la universidad es pluralista, es tolerante, entonces de alguna manera el desarrollo ha fluido de manera distinta y ha ido evolucionando. Particularmente, digamos, existe mucha apertura para poder desarrollar en investigación, para poder desarrollar en gestión y ustedes pueden notarlo claramente porque nosotros hemos tenido una rectora mujer, sí, ¿no? Fabiola León Velarde. Exacto. Hemos tenido posiciones en gestión también, decanas, muchas decanas mujeres. Llegó un punto, incluso a manera de anécdota, que uno de los consejeros decía, me doy cuenta que casi el 50% son mujeres, pero lo que más me duele es que no me dejan hablar. Entonces, en realidad ha fluido. Tenemos también muchas investigadoras que son mujeres muy destacadas en el ámbito científico y además en diferentes áreas del conocimiento. Mencionaste que nosotros obviamente somos o nos identifican como carreras de ciencias de la salud, pero les contaré que nuestro ámbito de acción ya no solo son ciencias de la salud, sino son ciencias de la vida, ingenierías y actualmente ya con administración. Entonces tenemos un mayor campo de acción y de desarrollo para todas las mujeres. Muy bien, ahora escucharemos al mundo empresarial representado acá por nuestra invitada Cecilia Flores Castañón, que es la presidenta de una asociación que reúne a las gerentes generales de las empresas en el Perú. Cuéntenos sobre su asociación y cómo ve usted el rol del liderazgo empresarial de las mujeres en el Perú. Muchísimas gracias, Fernando, y a través tuyo, a toda la audiencia que está siguiendo este momento. Bueno, nosotros somos una comunidad, porque más que una asociación, creo que hemos logrado forjar sentido de comunidad. Una comunidad de mujeres y hombres también, que creemos en un liderazgo consciente, en un liderazgo constructivo. Women's Cielo no es una organización solo de CEOs, en realidad es una organización de personas que tienen un perfil tal que las ha llevado a tener posiciones de influencia y liderazgo. Tenemos desde académicas, ¿no?, hasta, por supuesto, personas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es muy amplio el ámbito porque lo que buscamos precisamente es
¿Cómo sumamos esfuerzo para que este liderazgo consciente e inclusivo sea más efectivo? Y las cifras son evidentes. Entonces, nuestra propuesta de valor no quiso limitarse a un mensaje de llamamiento a una causa, sino también a mostrar evidencia. Y un día como hoy, que es un día reflexivo, pues sí, tenemos que hablar de avances importantes. No creo que se hayan hecho mal las cosas, creo que más bien ha habido un trabajo continuo de generar conciencia y de ir avanzando hacia objetivos puntuales, que no es un número, sino simplemente reconocer la dignidad de las personas. Porque cuando tú escuchas a alguien en su talento, en su aporte, independientemente que sea mujer, hombre o la característica que tenga, pues estás valorando a la persona en sí. Y eso es lo que tratamos de llevar en Women's CEO. No es una confrontación de mujeres, hombres, exclusiones, no. Es simplemente tener la apertura de oírnos todos, porque aún las brechas existen. Y aunque en nuestro medio no nos guste hablar de discriminación estructural, lamentablemente la discriminación estructural existe en el Perú y es muy fuerte. Lo que dice es inspirador, pero hay cifras que son escalofriantes, cifras sobre el acoso laboral, terribles, cifras sobre el maltrato en las familias y en las empresas, sobre la violencia en las parejas, y eso se traduce en muertes. Claro. Tenemos una cifra creciente de feminicidios en el Perú, cometidos por personas que consideran que prácticamente tienen derechos sobre la vida y sobre el cuerpo de la mujer que en algún momento quiso estar con ellos en un momento y después quiso romper. Hay muchísimos hombres que consideran es una ofensa tal que amerita que ellos ejerzan violencia. Tenemos que combatir eso. Terriblemente, y es vergonzoso que 70 años o más de la Declaración Universal de Derechos Humanos todavía tengamos que hablar de cuál es el derecho a la dignidad. ¿Por qué las personas tienen el derecho a la igualdad y la no discriminación? ¿Por qué la persona tiene que tener derecho sobre su cuerpo, sobre su vida y a vivir segura? En el Perú las mujeres están expuestas, y las niñas y los niños sobre todo, lo cual es terrible, a situaciones de violencia permanente. Y eso es algo que tiene un sustrato fundamental, la cultura. O sea, hay un predominio de una visión que probablemente en el mundo empresarial se trata de no verlo de esa manera. Se dice, no, las cosas son mucho más parejas, hay mujeres que están cada vez más activas en el mundo laboral, pero no necesariamente es así, porque cuando vemos las cifras uno se da cuenta de que, es una mínima proporción las que estamos en una condición privilegiada. Por ejemplo, 72% de empleo informal es donde están las mujeres que laboran. Hay casi un 30% de mujeres que carecen de ingresos propios, las cuales las hacen sumamente vulnerables. Hay un 12%, y esa es una cifra que me pareció terrible, que estuve con una conferencia precisamente en una entidad financiera, 12% de mujeres que tienen acceso a la inclusión financiera plena. Es que son cifras... Con cuentas bancarias propias. Y con cuentas bancarias... ¿Qué porcentaje? 12% a nivel nacional. Claro, si lo decimos a nivel de nuestro mundo... Los bancos que están perdiendo clientes. Por eso es que hay un trabajo muy importante que vienen haciendo sobre todo cajas municipales y tal, en donde están haciendo mucho la inclusión financiera. Porque no vas a abrir una cuenta bancaria, ¿no? La inclusión financiera va a implicar también acceso al crédito, saber cómo poder distribuir tu portafolio, ¿no? Tener disposición de tus recursos. Y hay que decirlo, eso es el empoderamiento de las mujeres. Y es que al fin y al cabo, cuando hablamos de los temas de género, se habla de muchos términos, ¿no? Y se mezcla lo que es empoderamiento con liderazgo, con autonomía, y se dice, a ver, ¿qué es esto? Autonomía es lo básico. ¿Cuándo una mujer puede tomar libres decisiones? Créanme que no muchas. Puedes tener una empresaria que a veces sus decisiones no están totalmente condicionadas a su voluntad. Hay que trabajar autonomía para poder hablar después del empoderamiento, que ya es el involucramiento en la economía, y luego el liderazgo. Bueno, hemos escuchado voces de la sociedad civil, de la empresa, de la academia, de las ONGs. Todo esto culmina en una sociedad ordenada, en la legislación y en el ejercicio de políticas públicas, que para eso pagamos impuestos, para que hayan responsables. Eso significa que ha llegado la hora de que hable la señora Pérez Tello, puesto que ha sido congresista y se reconoce promoviendo leyes, ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos, es agente pastoral de Acción Social Católica y, algo que se sabe menos, capitán de la Reserva del Ejército Peruano. Es decir, la Iglesia y el Ejército
que son instituciones que han incorporado a mujeres. El Papa ha nombrado recientemente a una ministra, a una jefe de dicasterio, de la manera que una gobernante del Vaticano, toda la curia está bajo la administración de una mujer, de una religiosa. De manera que, señora Perestello, queremos escucharla, cómo resume usted lo que ha escuchado y cómo fija tareas para que todos estemos comprometidos con una visión de lo que nuestro país debe recorrer como camino. Bueno, primero muchas gracias. Hoy efectivamente es un día para recordar y para conmemorar, ¿no? Y creo que lo que estamos haciendo aquí es ese ejercicio de, desde nuestros espacios, señalar que hay avances, pero también hay que decir que hay retrocesos, porque eso es lo más grave, ¿no? Creo que la generación que nos sigue tiene menos taras que la nuestra, por distintas razones, ¿no? Nosotras somos mujeres que por nuestra edad, que es más o menos la misma, nos ha costado... Muchas gracias. Nos ha costado mucho, no solo ser profesionales, en mi caso soy segunda generación de profesionales, pero nos ha costado enfrentar una sociedad que todavía está muy marcada por el machismo, ¿no? Y hemos sido parte de las que han tenido que empujar, por supuesto hemos sido precedidas por otras que antes allanaron el camino, y la nueva generación ya encuentra la mitad de estudiantes hombres, la mitad de estudiantes mujeres. Pero la brecha salarial, por ejemplo, todavía no cambia, ¿no? Por cada mujer que gana 7 soles hay un hombre que gana 10, haciendo lo mismo. Por supuesto, esto cuando tú lo pones a veces en primera persona, dices, no, pero yo gano lo mismo, pero tú eres la excepción. O sea, el gran problema del Perú es que miramos al otro en función de nuestras circunstancias. Y la diversidad en nuestro país nos debería obligar a mirar desde un segundo piso, que es como tiene que mirar la política. La política no puede mirar en plano, ni desde la experiencia personal. Tiene que ser capaz de mirar el bosque. ¿Cuál es el bosque de la mujer en el Perú? ¿Hemos avanzado? Sin duda. Somos conscientes que hay una brecha en distintos aspectos que convierte a la mujer, que además es de tercera edad, que además es indígena y que además es discapacitada, en una mujer con cuádruple situación de vulnerabilidad, y además es la mitad de la población, y que tendrían que haber políticas públicas orientadas. Y eso es lo que falta en el país. En temas políticos, por ejemplo, se dieron leyes de cuotas, pero nunca se hicieron las políticas públicas que acortaran la brecha realmente. Por eso es que tú no ves reflejado en la participación política y en el ejercicio del poder real a mujeres, gobernadoras regionales, alcaldesas provinciales, alcaldesas distritales. No basta la cuota. La cuota es la decisión jurídica, pero hay una decisión de acción política que aterriza en políticas públicas que debería de cerrar la brecha que justifica la cuota. Cuando eso no pasa, la cuota termina siendo inútil, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que yo creo que hay que enfrentar? Primero, identificar los problemas que seguimos teniendo delante. La brecha salarial es una de ellas. Y eso hay que generar condiciones. No denunciamos porque nos quedamos sin trabajo. Pero es ilegal. Pero ¿no? por supuesto que es ilegal. Pero además los problemas que tiene una mujer en edad de gestación para conseguir trabajo también son reales. Y el que hay mujeres que tienen que ocultar el embarazo hasta los 4, 5, 6 meses por terror a ser despedidas, también son reales. Aunque la empresa, si es una empresa formal, la tiene en planilla, no se perjudique económicamente, yo creo que se complica en tener que preparar a alguien para que reemplace a la mujer mientras da luz y tiene su licencia de maternidad. Pero junto con esa brecha salarial que requiere una presencia fuerte de SUNAFIL y una garantía de denuncia con resultado eficiente, es decir, con respuesta, tienes el problema de la violencia. No solamente en enero de este año se han dado 12.000 denuncias por violencia, 12.000. En enero. En enero, 7% más que el año pasado. Entonces, ¿qué está pasando? Pero es una buena cosa que hayan mucho más denuncias que antes. Sí, porque no es que necesariamente... No hay más actos, pero sí hay más mujeres que sí quieren denunciar. Eso es verdad. No sabemos en todo caso si se trata de una cifra oscura o de más violencia. Pero que la sociedad está mucho más violenta es un hecho, Fernando. O sea, la polarización política que te lleva al insulto de un lado a otro, vamos a poner un ejemplo en la Presidenta de la República. La Presidenta en el 28 de julio, mientras saludaba a la gente, le contestó a una chica, tu mamá. Y una cosa como esa no puede pasar, pues. Eso no puede pasar claro, como todos los días en el Perú hay una cosa peor que la otra, no te detienes a la consecuencia de un acto como ese viniendo de un presidente o una presidente, ¿no? O sea, uno no imaginaría nunca una situación como esa. Y ahora ver que la ministra de la Mujer señala que hay un acoso a la presidente, me parece que es
totalmente desproporcionado, ¿no? Entonces siento que hoy día hay que recordar a mujeres valientes. Yo voy a estar en la tarde en Huaycán, por ejemplo, en un homenaje a Pascuala Rosado, con unas dirigentes de Huaycán. Hay mujeres que han hecho la diferencia en el Perú, muchísimas. Hubiera sido muy bueno que la presidenta también hubiera hecho la diferencia, no la ha hecho. Ha cometido los mismos errores que algunos presidentes y va a terminar asumiendo las mismas consecuencias, pero además ha llevado la vanidad a un extremo en el que ridiculiza a mujeres profesionales como nosotras, que la verdad lo que nos provoca decir es, oye, a ver, sí, somos mucho más que eso. Recordemos que el Consejo de Ministros tiene menos mujeres que nunca nosotros. Además. Hay 3 sobre 19, es decir, estamos lejos de la paridad. Además. Que son decisiones políticas que se toman. Vamos a hacer una pausa, después de la cual volveremos a ver a nuestras invitadas que están en línea telefónica con nosotros. Sobre todo iremos inicialmente a Arequipa para ver cómo reacciona nuestra invitada Julia Torreblanca y luego oiremos a Mariana Costa y a las 3 invitadas que tenemos acá. Hacemos una pausa primero con los titulares de la media hora. Son las 9:41 en Lima y en Arequipa y en el resto del Perú. Nos vamos a Arequipa, donde la señora Julia Torreblanca va a reaccionar sin duda a lo que he escuchado las invitadas que tenemos junto a ella en este programa excepcional con motivo de la conmemoración internacional del Día de la Mujer. La escuchamos con renovado interés, señora Torreblanca. Comparto muchas de las expresiones vertidas el día de hoy. Es importante comentar que en el sector minero, saben ustedes, la participación en el Perú y en la mayor parte de América Latina es muy baja comparados a países como Australia o Canadá. La mujer no está presente. Y tratando de investigar un poquito el por qué, no solamente es un tema de creencias antiguas en que la mujer no podía entrar a una mina subterránea, por ejemplo, estaba viendo, había una ley del año 1918, que estuvo vigente hasta el año 1995, es la ley 2851, de trabajo de los niños y mujeres por cuenta ajena. Y esta ley prohibía a las mujeres los trabajos subterráneos, de minas, de canteras y los demás que sean peligrosos para la salud y las buenas costumbres. Entonces, nos ha tomado mucho tiempo el poder revertir no solamente la ley que fue derogada en el año 95, que ya no se aplicaba obviamente al 100% en las últimas décadas, pero la filosofía de que las mujeres podemos trabajar en mina y que podemos hacerlo bien. Entonces hay una tarea que tenemos todos y comparto lo que han venido expresando. Sabemos, y hay estadísticas en que aproximadamente 50% de las mujeres que se gradúan en las universidades, 50% de los estudiantes son mujeres que se gradúan, pero de ese 50%, casi 43% de mujeres dejan de trabajar cuando se embarazan. Entonces, tenemos que lograr que el mundo dé las mismas obligaciones y derechos a las mujeres y a los hombres, porque no competimos, o sea, nos complementamos. No queremos tener derechos de favor o acceder a trabajo de favor, sino necesitamos asegurar que hombre y mujer trabajamos juntos porque tenemos habilidades y diferentes capacidades que se complementan, no necesariamente estamos en competencia en todo. Entonces, creo que es importante que todos nosotros lo entendamos, que todos el Estado acompañe, y se han venido dando varias normas, por ejemplo, para combatir el hostigamiento sexual, pero estaba en un taller anoche en el Colegio de Abogados de Arequipa y hay temas que acompañan también. Por ejemplo, hay muchas mujeres que todavía no saben que el derecho de cohabitación no quiere decir necesariamente que en la casa o en el hogar no se pueda producir violación también. Entonces hay mucha educación pendiente que hacer, hay que generar y motivar a más mujeres a hacerse cargo no solamente de su educación y de sus propios emprendimientos, sino también de desarrollar las tareas para el futuro. Entonces, en la intervención anterior hablábamos de que es necesario visibilizar roles de mujeres y aun cuando seguimos siendo pocas, creo que es importante tomar pasos pequeños, aunque sea. Y, por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Minería se ha agregado en el año 2018
un principio más a su código de conducta. Y ese código de conducta está vinculado a la promoción de la equidad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres y el rechazo a la violencia contra la mujer. Pues están Para dando muchos un podría ser ejemplo solamente al mundo lírico. gremial, ¿eh? No, Sí, nada lírico. Si está incorporado a su doctrina y siendo ustedes quienes son, la sociedad de minería, eso tendrá una enorme influencia. Yo quisiera retomar el tema que ha planteado la señora Torreblanca desde el punto de vista de los usos del lenguaje. ¿Por qué no decimos presidenta cuando la palabra está perfectamente tolerada por la Real Academia de la Lengua Española? Es cierto que no aparece en nuestra Constitución, que habla sobre el presidente, pero es porque los constituyentes no se les ocurría que más temprano que tarde tendríamos a una mujer. Y lo mismo pasa con una actividad que la señora Musayón conoce muy bien, que es la enfermería. Quisiera saber cómo se llama el sindicato o la asociación profesional de quienes practican la enfermería. ¿Sindicato de qué? Nosotros tenemos un colegio profesional. ¿De qué? Colegio Profesional de Enfermeros. Enfermeros, Sí. que son 10% hombres. Sí. Y sin embargo, es masculino, Sí. plural, ¿no? Sí. Bueno, Sí. hay una discusión sobre Hay que eso, ¿no? usarlo. ¿Por qué es que las mujeres tendrían que subsumirse en una designación genérica de hombres y no viceversa? Sí. Porque son 10% de hombres que están en ese oficio, me parece, ¿no? Sí, todavía se mantiene la admisión en ese porcentaje. Ya. Ahora, hay incluso algunos países en donde algunos pacientes déjeme exigen ser tratados por una mujer o por un hombre. Y creen que pueden imponer ellos como pacientes sus criterios. ¿Cómo se reacciona frente a eso? A ver, en cuanto al... Primero me gustaría hablar del tema profesional porque mencionó Julia Torreblanca algo interesante sobre las profesiones. Y le mencionaba también a Marisol cómo es que han ido evolucionando este ingreso de las mujeres en las profesiones. Las primeras promociones, por ejemplo, de Cayetano Heredia tenía 1 o 2 mujeres en la carrera de medicina. Actualmente estamos en el 50% y algunas profesiones superan incluso el porcentaje de mujeres en la carrera de medicina. Y así sucesivamente nos ha pasado en varias carreras. Actualmente la admisión no es solamente la única profesión de enfermería la que está digamos, va incrementando el porcentaje de mujeres, sino también tenemos más o menos más del 80% en las carreras de enfermería, nutrición, psicología, etcétera. O sea, hay varias carreras. En el caso de las ingenierías estamos llegando al 40%, o sea, nos aproximamos al 50%, pero sí al analizar la estadística en la carrera de ingeniería de minas, que no la tenemos, pero obviamente existe en nuestro medio, el porcentaje de mujeres sí es muy poca. O sea, todavía tenemos algunas carreras en donde es un poco difícil ir incursionando a las mujeres. Tanto así hemos incrementado el número de mujeres que digamos, incursionan en el mundo profesional, que en algún momento las acreditadoras nos dijeron, bueno, ahora tienen que hacer esfuerzos más bien para hacer que los hombres postulen a estas carreras. Pero bueno, es verdad, no se trata de suma cero. Hay un perfil profesional y obviamente el punto es que todos tienen derecho a acceder a la educación. Y probablemente el trabajo histórico que siempre se ha hecho es que las mujeres cada vez tengan más acceso a una educación y a una educación de calidad. Actualmente, por ejemplo, de nuestras becarias, el 75% son mujeres. 75%. 75%. Y de ellas el 15%, y de ellas el 15% son de poblaciones vulnerables. Probablemente mucho de ello se explica obviamente por el aporte que actualmente está haciendo el Estado a Beca 18, que está llegando a diferentes regiones, y además también el cambio que va sucediendo en las familias, porque obviamente en las familias también le dan esa apertura para que la joven se prepare y postule a Beca 18. Y las universidades obviamente les abrimos la puerta a todos. Contrariamente, por ejemplo, a lo que se pensaba que en Cayetano Heredia, bueno, reciben estudiantes de cierto nivel, en realidad nuestra postura, y siempre ha sido así, es tener el talento de calidad. Y nosotros recibimos talento de todas las regiones y de los géneros específicos, o sea, de los géneros que estamos hablando. Sea hombre o sea mujer, independientemente, tienes talento, ingresas. Y esa dinámica es la propia de la sociedad, que cada vez se va abriendo más a la posibilidad de que la mujer estudie, y lo cual me parece muy bien, porque ellas son las que van a ir haciendo el cambio. Lo que sí todavía no ocurre es lo que mencionaba Marisol,
que una vez que entran al mundo laboral, no pagan lo mismo, hay una gran diferencia. Y el tema del embarazo, que si bien es cierto, es algo natural, la aleja del mundo laboral, pero no solamente la aleja del mundo laboral, sino que cuando quiere reinsertarse, le es más difícil. Y ahora, muchas mujeres no solo tienen un hijo, tienen 2, tienen 3 veces atraviesan por ese proceso, por lo tanto también la ponen cierta desventaja en el mundo competitivo, que obviamente las actualizaciones en el mundo competitivo tienen que darse de manera permanente. Y vemos que hay países gravemente afectados porque no se renueva la tasa de fecundidad. Japón es el extremo, pero no es el único, donde el porcentaje de jóvenes que no quieren tener hijos aún viviendo juntos crece considerablemente. Vamos a tomar contacto con Mariana Costa, que nos va, sin duda, yo quisiera dar testimonio, porque yo estuve en su ONG cuando comenzaba y me quedé impresionado con la diversidad de mujeres que ustedes recibían para darles una formación con las autoridades que su empresa privada había ganado, por cierto, y me quedé impresionado de ver que había una persona que venía de Ancón, otra de Chosica y otra de Pucusana. 3 distritos extremos de Lima, cada uno de ellos a 40 kilómetros de su ONG, pero asistían y se formaban. Cuéntenos, por favor, cuál fue su reacción en ese momento cuando vio que su convocatoria tenía tanta acogida de la parte de mujeres de todos los distritos de nuestra capital, y en ese momento era Lima, no sé cómo andará ahora, que querían formarse en lo que ustedes estaban ofreciéndole como el mundo del futuro. Sí, gracias, Fernando. Yo creo que es un reflejo de que las mujeres tenemos ganas, ¿no? Tenemos ganas de llegar lejos, tenemos ganas de aprender, de estudiar, de trabajar, de tener grandes carreras en espacios que tal vez históricamente no estuvimos presentes, y hoy tenemos toda la fuerza y toda la energía para darlo todo y crecer como referentes en el campo de tecnología, que es lo que hacemos en laboratorio, pero también en distintas industrias. Y nosotros con los años hemos formado a miles de mujeres, ¿no? No solo en Lima, luego fuimos expandiendo, nos abrimos en Chile, en México, en Colombia, en Brasil, y de verdad que ha sido una experiencia enormemente gratificante ver a miles de mujeres dándolo todo para construir un futuro mejor, para abrir camino para otras mujeres, para convertirse luego en un referente, demostrando que estos son espacios también para nosotras e inspirando a muchos más a seguir esa ruta y a la vez también influyendo de manera positiva en sus propios entornos de trabajo y logrando traer más diversidad al creciente sector de tecnología que tanto la necesita. Yo recuerdo que hace unos años, en mérito a su trabajo, usted fue invitada a participar en una mesa de diálogo con el presidente de los Estados Unidos de la época, Barack Obama, y con Mark Zuckerberg, que era más joven aún que ahora, hoy se ha convertido en unos magnates absolutos del mundo digital, no es el único, pero las cosas han evolucionado mucho desde esa mesa de diálogo y no necesariamente para mejor en los Estados Unidos, donde el Estado, a partir de su jefe Donald Trump, están proscribiendo políticas que favorezcan minorías y además grupos como las mujeres, que no es una minoría, sino la mayoría de la sociedad, tanto en Estados Unidos como acá. ¿Cómo ve esta evolución sin querer que se gane usted enemigos en los Estados Unidos? Sí, no, yo creo que hay que entender que el progreso no siempre es lineal y a veces hay estos péndulos, ¿no? Donde vamos hacia un lado y la sociedad también resiste ciertos cambios y regresa hacia el otro y luego volvemos a regresar. Entonces, creo que es momento de ver todo lo que está pasando un poquito con esa perspectiva, pero sí es crucial que no nos olvidemos cuál es el norte, ¿no? Y políticos vendrán, políticos irán, tendencias vendrán, tendencias irán, pero creo que nuestro norte como sociedad debe ser al final construir un mundo más justo, donde no importa a dónde naces, si naces mujer, si naces hombre, si naces en Lima, si naces en provincia, que eso no determine tus posibilidades de futuro, tu posibilidad de alcanzar tu potencial, de poner tu talento en función de la sociedad. Ese creo que es el norte al que tenemos que aspirar y hay que seguir trabajando hacia eso con paciencia, contra viento y marea y de la manera más consensuada posible, porque al final es un movimiento que, como decía antes, es para el bien de todas las personas y de las futuras generaciones. Muchas gracias, Mariana Costa Checa, por sus palabras.
y por la experiencia que nos transmite. El tiempo corre, yo quisiera que brevemente Cecilia Flores Castañón nos diga una palabra sobre su percepción de las jóvenes que se preparan para tomar puestos de alta responsabilidad gerencial en las empresas y algún día quizá ser parte de la comunidad que nos ha dicho de gerentes generales que usted preside. Muchas gracias. Women CEO realmente está abierta a lo que es el sector privado y público. No creemos que el liderazgo tiene que ser solo el sector privado. Y es importante que esta perspectiva y parte de nuestras acciones está también vinculada a la formación. De hecho, hace 10 años nosotros comenzamos con Centrum PUC con un portafolio formativo y ahora tenemos más de 1.800 alumnas que han pasado por ello y en los distintos contextos, ¿no? Tanto directiva del sector privado como directiva del sector público. Y yo diría que sí, hay una misma problemática. En todos estos programas y espacios que tenemos, la reflexión siempre es la misma. Las mujeres necesitamos espacios para conversar, para hacer ver y sentir de que tenemos problemáticas comunes. Algunas lo superamos en el camino, es cierto, pero hay personas que no tienen las mismas condiciones favorables para poderlo hacer. Me sumo al dicho de Mariana en el sentido de que una persona de donde venga tiene que tener las mismas oportunidades y eso no se está dando. Hay contextos donde la vulnerabilidad sí es real y eso es algo que tenemos que cambiar desde un liderazgo. Muchas gracias por insistir en eso. Tenemos que culminar en un minuto. Apelo a la capacidad de síntesis de Marisol Perestello para que nos diga si en la institución más masculina de nuestra sociedad, que son los partidos políticos, aumenta la conciencia de que tenemos que darle su lugar pleno a las mujeres, que repito, son la mayoría de nuestro país. Yo creo que hay que dejar de pedir permiso y hay que tomar los espacios de poder y hacerlo para poder servir como un poder instrumental. Nada bueno es fácil. Y creo que la participación de la mujer en política, en la vida empresarial, en la vida académica, es necesaria y es necesario que seamos conscientes que llegó el momento de tomar el poder. Si nosotros seguimos esperando que nos den el espacio, no nos lo van a dar. En política, como en muchas otras cosas, los espacios se ocupan. O los ocupas tú o los ocupa otra persona. Entonces hay muchas mujeres que por las razones que ha mencionado la doctora, no terminan entrando a la política, la responsabilidad del cuidado de los hijos, la responsabilidad del cuidado de los padres, que todavía es muy femenino. Y una de las políticas públicas que hay que implementar, que funciona en Costa Rica, donde la participación de la mujer es mucho mayor, es el cuidado como concepto dentro del Estado, que tiene que ver con niños y también con padres. El día que hagamos eso, la participación de la mujer en el desarrollo de la sociedad va a ser mucho mayor y además sin culpa, que es algo que es una decisión personal, necesitamos aprender a vivir con eso. Tomamos en cuenta de que hay que hacer las cosas sin culpa. Marisol Perestello, muchas gracias, doctora Yesenia, muchas gracias, presidenta de Women CEO, gracias a Mariana Costa y gracias también a la señora Torreblanca, que este programa sirva como un homenaje a las mujeres de nuestro país que vemos batallando todos los días en las calles, en sus hogares y en los centros de trabajo. Ojalá que se les rinde el homenaje a cada hora y de todos los días y que un día como hoy nos sirva para lavarnos la mala conciencia de las cifras espantosas que hay sobre discriminación, sobre desigualdad y sobre violencia contra las mujeres en nuestro país. Muchas gracias por su sintonía y vivan las mujeres peruanas. Hacemos un fin a este programa antes de recibir a Monseñor Salaverry para Diálogo de Fe. Buenos días y feliz fin de semana.